Vamos a continuar con la serie de mensajes que estamos abordando acerca del matrimonio cristiano. Y estamos en este culto noche familiar, noche de familia, en el cual pretendemos aprender la palabra de Dios con respecto a nuestro hogar, aquellos que ya tenemos y aquellos que todavía no lo tienen, pues sea esto, hermanos, una preparación y adiestramiento para la familia que tendrás. Así es que preste atención. Quiero volver a leer con ustedes el verso 15. Solamente nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero tocar el tema la amargura en el matrimonio. La amargura en el matrimonio. Es increíble cómo, mis hermanos, la amargura puede estorbar principalmente el núcleo familiar, cómo la amargura puede estorbar el crecimiento espiritual del matrimonio, porque los matrimonios deben de crecer, deben de desarrollarse espiritualmente para tener un hogar más espiritual, un hogar más bendecido, para que puedan vivir en armonía, en felicidad. Pero la amargura es, hermanos, lamentablemente, uno de los causantes de que estas cosas no sucedan, de que el matrimonio no se consolide y que pasen los años y a pesar de que usted haya cumplido muchos años en su matrimonio, continúen estorbando constantemente a su felicidad, continúen estorbando constantemente a que tu hogar, a que tu matrimonio sea un instrumento de bendición, no solo con toda seguridad para tus hijos, sino también para aquellos que están a tu alrededor. Es necesario, hermanos, entender que la amargura, según las Escrituras, hace que falte la gracia divina. Dice la palabra del Señor que por ella, brotando alguna raíz de amargura os estorbe, pero antes dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y lo mejor que nos debe pasar, lo mejor que nos puede pasar en el matrimonio es que en nuestro hogar esté la gracia de Dios. En este caso, la gracia de Dios significa la aceptación de Dios de nuestro matrimonio. Es decir, que Dios esté, hermanos, aceptando, esté, vamos a decir, contento, feliz de que tengamos un matrimonio que se realiza, que se desarrolla. La gracia de Dios en nuestro matrimonio no es otro sino Dios aceptando nuestro matrimonio como un proyecto que se desarrolla de acuerdo a sus propósitos. Pero cuando la raíz de amargura no permite esto, entonces lamentablemente lo que vamos a encontrar es que la gracia de Dios no esté en nuestro matrimonio. Es decir, la aceptación de Dios no esté en nuestro matrimonio. La falta de la gracia divina en un matrimonio permite, lamentablemente, mis hermanos, que esa raíz de amargura, que podríamos compararlo a una mata
de planta que crece y se desarrolla y que en realidad no deja crecer a otras plantas. Hay una mata de planta que sería un error sembrarlo en un jardín. Esa mata de planta, exactamente nadie sabe su nombre, pero es una mata de planta que crece, mis hermanos, a lo largo y a lo ancho. Y su único propósito es no dejar crecer otras plantas. Miren, esta mata de planta, si bien es cierto, aparentemente es bonito, pero para que pueda existir en tu jardín, requiere que tú hagas un trabajo de cerco, más o menos a unos 50 centímetros hacia abajo, bajo tierra, y cortes su raíz, que viaja a unos 50 centímetros bajo, por todo el perímetro a donde puede llegar, porque su raíz crece a lo largo y a lo ancho. Y si tú logras cortar su raíz, entonces permanecerá en el lugar donde tú has marcado, has señalizado. Pero tendrás que dejar una especie de cerco, de un hoyo, y cada cierto tiempo tienes que vigilar que esa raíz no pase de ese cerco y crezca al otro lado. De no hacer eso, esa mata de planta que crece a lo largo y a lo ancho, aunque bonito por fuera, pero hermanos, no dejará crecer otras plantas en tu jardín. Matará las otras plantas que tú quieres tener. ¿Quieres tener esa mata que crece a lo largo y a lo ancho cubriendo el territorio de tu jardín? Pues entonces no podrás sembrar rosas, no podrás sembrar árboles frutales, no podrás sembrar ningún otro árbol, porque solo esa mata querrá llenar tu jardín. La verdad, mis hermanos, comparar a la raíz, dice la Biblia, raíz de amargura, a esta mata de planta es original, porque esta raíz de amargura que brota en un matrimonio, en una persona, mis hermanos, es como esta mata de planta que crece a lo largo y a lo ancho y no deja que ninguna otra cosa buena se desarrolle en tu vida. Solo esta mata de planta se mostrará, pero esta mata de planta se llama raíz que destruye las otras cosas. Finalmente usted me pregunta y dice: pastor, ¿qué es la amargura? Bueno, tendríamos que decir algo así como que es un sabor ofensivo y desagradable como la hiel o como los ácidos estomacales que ocasionalmente eructamos y nos causa malestar. Tanto así. Repito el pensamiento. ¿Qué es la amargura? Es un sabor ofensivo y desagradable como la hiel o como los ácidos estomacales que ocasionalmente eructamos y nos causa malestar. A ver, llegaste a casa y encontraste a tu esposa con este sabor ofensivo y desagradable como la hiel. Llegó el esposo a tu casa y llegó con este sabor ofensivo y desagradable como la hiel. O de repente, más aún, como esos ácidos estomacales que llegas a eructar porque ya no se contiene en el estómago y causa un malestar severo. Y tú ya no sabes qué hacer con esa acidez. ¿O qué más podríamos decir? No es solo acidez como el de un limón, que es hasta agradable, ¿no es cierto? Es algo que molesta nuestro gusto por la vida. Es algo que incomoda nuestro gusto por la vida. En términos más prácticos, la amargura
es lo que uno siente hacia otros por supuestas ofensas. O sea, alguien te ofendió supuestamente y tú sientes amargura. Y no sabes que esa amargura en tu vida te hace una persona, mi hermano, mi hermana, te hace una persona con un sabor ofensivo, no solo con la persona con quien estás molesto o con quien estás molesta, sino lo perciben todos aquellos que están cerca a ti. Porque finalmente esa amargura te vuelve a ti como una persona con sabor ofensivo y desagradable, o como una persona con una acidez estomacal que causa malestar. Pero eso en el hogar es destructivo. ¿Por qué hay esa manifestación de amargura que se apacienta en tu vida a 50 centímetros bajo tierra y que crece a tu alrededor y que no deja que ninguna otra cosa crezca? ¿Por qué? Porque tú dices que te ofendieron. ¿Quién te ofendió? ¿Quién te hizo sentir mal? ¿Quién hizo tal cosa al punto de volverte una persona de sabor ofensiva, de sabor ofensivo, desagradable cual acidez estomacal? ¿Quién te hizo enfadar tanto? ¿Valdrá la pena vivir la vida amargado y amargada y destruir todo a tu alrededor? Si eres hombre, pues te falta sabiduría. Si eres mujer, eres destructiva. No vale la pena de ninguna manera vivir así. Necesitamos, queridos hermanos, reflexionar y arrancar esa raíz de amargura. Es cuando no queremos estar con esa persona por el cual nosotros consideramos que nos hizo daño, pero como la amargura tomó el control de nuestra vida, ya nuestra actitud no solamente es así con esa persona, sino con todos los que nos rodean. Ya en algún momento, hermanos, dije lo que es importante para la familia y que no hay otro ambiente como el seno del hogar. Hermanos, no hay otro ambiente mejor como el seno del hogar para todo el mundo. El hogar es un lugar en donde todos deberíamos de sentir placer, deberíamos de sentir tranquilidad, deberíamos de sentir paz. Pero cuando la amargura se ha incrustado en nuestra casa, pues necesitamos arrancarlo, porque entonces el hogar, en lugar de ser un seno de descanso o de tranquilidad, se volverá en un lugar donde hay peligro de roces interpersonales entre el esposo, la esposa, entre los padres, los hijos, entre los hermanos, los tíos, entre los primos y las primas, etcétera. La mayoría de las veces cuando hay un problema en la familia, solemos perder el control de la lengua porque está enquistado la amargura. La amargura toma el control de la lengua y te hace decir cosas. Sigue la falta del control, finalmente entonces vienen los puños, los pies. Y en la casa hay más libertad de expresión para dañar que para construir. Finalmente puede alguien hasta decir, ya tengo libertad para decir lo que quiero. Y la casa no es para eso. No es, hermanos. Eso debería darnos vergüenza de vivir así, incluso siendo creyentes, porque finalmente eso llevamos a través de nuestros hijos a la escuela. Eso es lo que nuestros hijos canalizan finalmente. Y
terminan haciéndonos llamar y preguntándonos. Y finalmente los profesores o los psicólogos terminan diciendo: señora, señor, ¿qué pasa en su casa? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Quieren saber porque ahí pasa algo. Mis hermanos, en la casa, en el hogar, debemos construir para que nuestra casa, para que nuestro hogar sea ese oasis en medio de tanto desierto, en medio de tanta confusión, en medio de tantas situaciones duras que nos toca vivir. Nuestra casa debería ser un oasis donde fluye la presencia de Dios, la gracia de Dios, pero la amargura anula la gracia de Dios en nuestra casa. Desgraciadamente, mis hermanos, eso es lo que pasa. Para que podamos entender, voy a citar de la lista de las obras de la carne que se encuentra en Gálatas 5:20. Dice: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Primera de Corintios capítulo 3 verso 3 dice: pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, actuar como inconversos que no tienen el espíritu, cuyo fruto es dulce, porque hay amor, hay gozo, hay paz, hay tolerancia, hay benignidad, hay templanza, hay dominio propio. Desgraciadamente es en el hogar donde uno cree que no tiene que controlarse. Desgraciadamente es en el hogar donde uno cree que es donde se deben lavar los trapos sucios. Desgraciadamente uno cree que en el hogar es donde uno debe despacharse y hablar y comportarse como quiere, cuando no es así. Cuando no es así, especialmente si algo te molesta, hermanos, entonces podemos decir lo que sea. Hay mujeres que hablan como marineros cuando a alguien le molesta en casa, y los hijos que aprenden, ¿no es cierto? ¿Será ellos finalmente el resultado de ese raíz de amargura que extiende la misma cosa que ha aprendido tan bien de sus maestros de la carnalidad que fueron sus padres? La carne incontrolada es una mata muy fructífera para destruir todo, para acabar todo. La pregunta es: ¿quieren reproducir esta amargura en el mundo a través de sus hijos y sus futuros hogares? ¿Eso es lo que los padres queremos? En una ocasión le trataba de llamar la atención a un hermano y le dije: ¿por qué no piensas en tus hijos? Mira, le dije, me gustaría que tus hijos fueran creyentes. ¿Y sabe qué me respondió? Me dijo: pastor, ellos serán creyentes si quieren, y si no, no. Ellos elegirán cuando crezcan. Ellos decidirán si quieren a Jesús o no quieren. Parece que estaba conversando con un obstuso mental. O sea, conversamos entre seres humanos porque tenemos inteligencia y tratamos de aprender. Pero ¿qué hago yo sentado hablándole a una hormiga de computación? Me sentí un humano hablando con un animal. Le dije: mira, cuando decidas utilizar tu cerebro me llamas para hablar. Mientras tanto, me siento hablando con una hormiga.
que no tiene cerebro. ¿Qué molestias en ti? ¿Qué rabias en ti? ¿Cómo puede un padre ser así? Pero eso es lo que pasa. Ningún padre en su sano juicio quiere que sus hijos sean los reproductores futuros de esos actos de amargura y constante carnalidad en la casa. Nadie. Los creyentes tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios, siervos de Dios, primero en nuestra casa. Debemos aprender a vivir y a obedecer la palabra del Señor primero en nuestra casa. En el jardín de nuestro hogar necesitamos usar, hermanos, el machete para controlar nuestra matita de la amargura. Necesitas controlar esa matita de la amargura que te creció en el jardín de tu hogar. En la vida cristiana es por la identificación, por la fe en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que somos librados del viejo hombre para ser nuevos siervos de justicia. Romanos 6. Es por andar en el Espíritu Santo y no en la carne, pensando, mis hermanos, sus cosas y no las de la carne, que somos transformados en hijos de Dios que se parecen cada día más al Señor Jesucristo. Es viviendo de acuerdo a Romanos capítulo 8 en que podemos controlar la matita de la amargura. Los que no entienden el mensaje de Romanos 6, de Romanos 8, son los que dejan de alcanzar la gracia de Dios en su vida y luego en su familia. Si ellos no alcanzaron la gracia de Dios en su vida, menos alcanzarán la gracia de Dios en su familia, en su matrimonio, en su hogar. Si él no tiene gracia de Dios, menos tendrá gracia de Dios en su casa. Menos. Todos necesitamos la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y para que esa gracia también habite en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, se requiere la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque hay algunos que andan contristando al Espíritu Santo, según Efesios 4:30. Son los que dejan de participar de la gracia y se vuelven a la naturaleza humana con todas sus maldades. Son aquellos que deciden retroceder de las cosas de Dios, o son aquellos que deciden tomarse un descanso en su fe, tomarse un descanso en su caminar cristiano y dan una mirada y un retroceso a las obras de la carne. Son aquellos que comienzan a experimentar todos estos vicios de la carnalidad. Una vida de gracia es uno que demuestra la misma naturaleza divina de amor y perdón que han recibido de Dios. Esa es una vida de gracia. Una vida de gracia aguanta faltas, olvida ofensas, trata bien a los que le maltratan y ayuda a los que tienen problemas. La raíz de amargura no encuentra dónde brotar en un ambiente de gracia. Si tu vida es un ambiente de gracia, si tu familia, si tu hogar es un ambiente de gracia, la raíz de amargura no encontrará dónde brotar. Pero si tu vida es una vida de carnalidad, la raíz de amargura brotará. La matita de la amargura crecerá y querrá cubrir toda tu vida y querrá cubrir todo tu hogar y afectará a tus hijos, afectará a tu relación matrimonial. Me encontré con una hermana que hace más de 15 años estaba separado de su esposo. Los dos congregan en la misma iglesia,
aunque en diferentes congregaciones. Nunca se han divorciado porque creen que entre cristianos no hay divorcio. Y nunca ha pasado nada tan desagradable como para sentirse al punto del divorcio. Pero cuando el último de su hijo se casó, los dos se miraron, me contó ella, y le dijo a su esposo: mira, ya no tengo motivos para quedarme en casa. Necesito que decidamos, o te vas tú o me voy yo. El hombre habló fuerte y dijo: yo no me voy a ir a ningún lado, porque esta es mi casa. También es mía, dijo ella. Entonces quédate. Sube al segundo piso, yo en el primer piso. Soportaron un par de meses y la mujer no quería ni verlo, a tal punto. Y la mujer decidió agarrar su maleta, habló con una de sus hijas que se había casado primero. Su hija no quedó otra que recibirle y se fue a vivir con su hija. El hermano no le quedó otra que aceptar, y 15 años separados. 15 años. Le dije a la hermana: ¿sabe qué es lo que pasó? Lo que pasó es que brotó raíz de amargura y nunca ustedes sacaron raíz de amargura de su vida. Y soportaron viviendo juntos hasta que el último de sus hijos se casara, porque tuvieron 3. Y después ya no encontraron motivos para seguir viviendo juntos. Y cuando el último de sus hijos se casó, ambos tenían 45 años, porque se casaron muy jóvenes. Cuando yo los conocí, ambos tenían 60 años. Ella me contó que toda su vida era una lucha, eran discusiones, eran peleas, eran desacuerdos. O sea, la gracia de Dios no estaba en su casa. La gracia de Dios que trae espiritualidad, vida nueva, perdón, sobrellevar, soportar, amar, dar, no estuvo nunca. Lo que estuvo siempre fue la carnalidad, y la raíz de amargura brotó a tal punto que ya no se soportaban. Ya no se soportaban. Y muy probablemente muchos en el mundo estén viviendo así, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes. Y muy probablemente te toque vivir eso si no decides hallar la gracia de Dios en tu vida y la gracia de Dios en tu hogar, en tu familia. Porque si tú recibes la gracia de Dios, recibirás una vida nueva para vivir y obedecer la palabra de Dios. Y si obedeces y vives de acuerdo a la palabra de Dios, lo primero que sucederá será en tu casa, no será afuera, no será donde nadie te conoce, será en tu casa, dando testimonio de tu fe a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, de tu nueva vida en Cristo. Eso es lo que se necesita. La vida de gracia es uno que demuestra la misma naturaleza divina de amor y de perdón, recibido por Dios. Lo que tenemos que practicar, hermanos, para asegurar ese ambiente de gracia, está en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó
en Cristo. A ver, ¿qué pasa en los hogares donde hay amargura? Hay, dice, amargura en primer lugar, es decir, esa acidez estomacal, ese malestar horrible, ese sabor horrible. Pero además de eso, hay enojo, hay ira, hay gritos, hay maledicencias. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Les leo una versión distinta. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Cómo son nuestras conversaciones, hermanos? ¿Cómo son? ¿Cómo te diriges a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo? Yo les digo a los que se van a casar, si en la etapa de enamoramiento y noviazgo hay este tipo de cosas, yo no sé, pero tienen que pensar muy seriamente. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículo 6, en nuestra versión. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo está la lengua en la casa? ¿Tienes control sobre tu lengua? ¿Piensas para hablar? ¿O eres de esos que habla y después piensa? Y después se me escapó. Lo dije sin querer, etcétera. La boca habla de la abundancia del corazón. No es que se te escapó, eso estaba ahí. No es que no quisiste decir, eso estaba ahí. Lo que dijiste estaba allí. Pero ¿sabe qué hace la gracia? Controla nuestra boca. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Controla nuestra lengua. Y nos enseña a pensar para hablar. Aleluya. Y muchas veces cuando no sabemos qué decir, Él nos da palabras. ¿Qué diferencia? La conversación de una pareja de esposos que tienen controlada la lengua por el Espíritu Santo. Mire, si el Espíritu Santo no controla tu lengua, entonces ¿quién lo está controlando? Sin temor, hermanos, tengo que decir que el diablo controla la lengua de gente que no tiene la gracia de Dios en su vida. Es hermanos, uno de los grandes destructores de la familia, la amargura. Y la amargura, lamentablemente, hermanos, es un sabor ofensivo y desagradable como la hiel. Es horrible vivir en un ambiente así. Es horrible vivir en un ambiente donde el esposo o la esposa tiene este problema. Y esa es una de las razones por el cual le decimos hasta el cansancio a los jóvenes: no mires a la mujer que no tiene a Cristo. No mires. Dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Esa mujer que está allí es el diablo disfrazado. Ese hombre que está ahí
Es el diablo disfrazado. El diablo no tiene problemas en ser hombre o mujer. Él no tiene problemas. Dicen que el anticristo será uno de los más grandes homosexuales de la historia. No tiene problemas. Entonces le decimos a los solteros, no pueden tener una relación sentimental, amorosa, con alguien que no tiene a Cristo. Porque si no tiene a Cristo, tiene su vida controlada por la carne y por los demonios. Usted y yo vivíamos así. Nuestra carne estaba controlada. Mis hermanos, nuestra vida estaba controlada por la carnalidad y los demonios. Peor aún, cuando alguien decide casarse, ya sea la hermana o el hermano, decide casarse con alguien que no es creyente, ¿cómo es que vas a vivir? ¿Qué es lo que piensas? ¿Tú crees que esa miel del amor emotivo y sentimental, alocado y tonto y tonta, que sientes, va a permanecer para siempre? ¿Has conocido a alguien allá afuera en el mundo que dice que ese amor con que se casó continúa de la misma forma hasta el final? No, hermanos. Si se sentara y te contaría sus grandes sufrimientos y sus grandes decepciones. Te contaría. Porque ese tipo de amor sentimental y emotivo no perdura ni siquiera un par de años, hermanos. Algunas veces 8 meses ya se despidió. Porque la mata de la amargura comenzó a crecer. Comenzó a crecer. Un día despertaste y ese amor alocado y tonto que había en tu vida desapareció. Y todo lo que quedó es un vacío en tu corazón. De ahí a poco la esposa también despertó. Y cuando le miró a su esposo, ya no brillaba en sus ojos, ya no resplandecía, ya no era su cuchicuchi, su caramelo. Le mira bien y dice, ¿es él o es Chuec? ¿Eres tú? Te desconozco. ¿Y por qué le dijo así? Porque no quiso comer su comida. Claro, estaba salado. No te perdonó que te pasaste de sal. No te perdonó que quemaste su camisa, que costaba 300 soles. ¿Cómo vas a quemar una camisa de 300 soles? No te perdonó que hayas hecho 2 rayas en su pantalón. Y finalmente tú le dijiste, si no te gustan las 2 rayas, plánchate tú. Plánchate tú. Y tú le dices, 2 rayas, no cualquiera hace 2 rayas. ¿Tú crees que es fácil hacer 2 rayas? Y van a surgir una serie de cosas que tú no imaginas. Y ese amor que tú sentías, no habrá más. Claro, tú eres creyente y tú sabes que cuando ese amor emotivo y sentimental se va a surgir un amor distinto y diferente. Tú eres creyente, tú sabes que el verdadero amor es una decisión, no es un sentimiento. Entonces tú comienzas y tú tomas la decisión y tú dices, no importa que ya no sienta, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y tú tomas la decisión de amar a esa mujer. O tu hermana toma la decisión de amar a ese hombre. Estás en lo correcto. El amor es una decisión.
pero la otra persona no es creyente. La otra persona no entiende del tipo de amor que tú estás queriendo dar, que es un amor sacrificial, que es un amor que da, que es un amor que sobrelleva, que es un amor que perdona, que es un amor que recibe de Dios la fuerza para amar. Tú sabes, pero él no sabe. Tú sabes, pero ella no sabe. Y entonces se te desata un sinfín de problemas. Y esa persona se llena de amargura. Esa persona no quiere venir más a la iglesia, no quiere ni siquiera más visitar. Y se comienza tu problema, tu terror. Ya te nacieron hijos. ¿Qué tú crees que es un juego? Que tu pastor te diga no lo hagas y lo haces. ¿Qué tú crees que es un juego? Que tu pastor te llame la atención, te exhorte y lo haces. No, mi hermana. No, mi hermano. No es un juego. No es un juego, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca. Tener a un esposo lleno de amargura o tener a una esposa lleno de amargura, siempre molesta, siempre enojada, siempre airada, no es un juego, mis hermanos. No es nada agradable. Es tan desagradable, querido hermano. Es tan desagradable. Es un sabor ofensivo y desagradable como la hiel. Es como los ácidos estomacales que eruptas. Es una acidez espantosa que causa malestar, que no te deja vivir, que no te deja respirar. A la raíz de amargura hay que arrancarlo de nuestra vida. Y la única manera de arrancarlo es a través de la espiritualidad. Es a través de la gracia de Dios. Es dejando la carnalidad y recibiendo la nueva vida en Cristo. Es viviendo una nueva vida con Cristo. Aleluya. Entonces, mis amigos y hermanos, esto es solamente posible si andamos por la fe. Necesitamos andar por la fe. Y para andar por la fe necesito creer en la palabra de Dios. Porque si tú no crees en la palabra de Dios, vas a querer hacer tu voluntad. Vas a querer hacer lo que tú quieres. Es por fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Desde el primer paso hasta el último es por pura gracia mediante la fe en Cristo y sus promesas. Aleluya. Hay promesas. La vida de gracia es lo que glorifica a Dios. Entonces no brotarán las raíces malas en nuestro jardín del matrimonio, en nuestro jardín del hogar. No brotarán las raíces malas en nuestro contorno. No brotarán las raíces de amargura en nuestro hogar. No aparecerá. Lo que brotará serán los frutos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Eso es lo que necesitamos para vivir en un hogar en donde el Espíritu Santo se manifieste, en donde el Señor Jesucristo manifieste su gracia, su poder, los frutos. Entonces, hermanos, sí podemos vivir un hogar en victorias, en bendiciones. Si podemos vivir en un hogar como si fuera un oasis en medio del desierto, y la gente que está a nuestro alrededor querrá guarecerse en ese árbol frondoso de tu hogar, de tu matrimonio. Ellos también querrán saber cómo es que se puede vivir así, aleluya. Ellos también querrán conocer a ese Dios a quien tú sirves. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Esto es hogar, esto es casa, esto es matrimonio. Y en la iglesia tenemos que formarnos. En la iglesia tenemos que desarrollarnos. En la iglesia tenemos que avanzar. Tenemos que crecer. Bendito sea Dios. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza.
Amado Espíritu Santo, maravilloso Dios, yo sé que estás aquí. Quiero pedirte que lleves cada palabra con mucho más profundidad a cada uno de los corazones, a cada uno de los que están en este lugar.